Agradecerte, padrino, por el espacio que me brindas. Pues preguntarte, ¿no? Es ¿por qué Furicorix? ¿Por qué ese nombre, este apellido o algo significa? ¿O qué tiene que ver? Furikori estaba trabajando, era gerente de un Office Max, de esas tiendas de papelería y todo, de autoservicio. Y Furikori salió de un personaje de una película china de Mario Almada, pero china, y era el maestro Fujinose que era. En ese tiempo lo había puesto Michael Corleone por la película de El Padrino, pero habían muchos Michael Corleone en redes sociales y Facebook apenas comenzaba a ponerse de moda. Entonces fue Furikori, fue así de buscar algo que se pareciera a lo que yo había escuchado en la película, fue como de broma el nombre, y yo más que por el anonimato era por el tema de mi trabajo, ¿no? Que no me pudieran, muchos cuidamos esa parte de las redes sociales de nuestros directores en las empresas, gerentes, etcétera. Entonces el nombre fue para que precisamente no se me ubicara tan fácilmente. Preguntarte cómo es tu familia, cómo está conformada, más o menos así a grandes rasgos. ¿Tienes hermanos, hijos, tienes papá, tu mamá? ¿Cómo son? Sí, yo Sí, yo tengo tengo. 3 hermanas, soy de una familia de 4 hermanos, soy el mayor, nací en el año de 1980 y tengo 3 hermanas más chicas que yo. eh, Mi padre y mi madre, mi padre originario del estado de Jalisco y mi madre de la Ciudad de México. Yo nazco en la Ciudad de México, en la colonia Progreso Nacional, en la Gustavo Madero. Mi padre falleció exactamente hace un año. Yo tengo 3 hijos: Michael, el mayor, de 20 años, Ethan, de 14 años, y Luca, de 9 años recién cumplidos. Soy casado, no vivo con la madre de mis hijos, pero el día de hoy soy casado, vivo en matrimonio. El día de hoy vivo acá, al norte del Estado de México. Pues qué bueno, ¿no? Que tengas tu familia, que ahí todavía tu mamá todavía la tienes ahí presente y cómo, no sé si nos puedas contar un poquito de cómo fue obviamente esa infancia, ¿no? A grandes rasgos de lo que viviste, ¿no? Que cómo fueron tus años, cómo los recuerdas, que los viviste, ¿no? Ya con tu familia principal. Sí, bueno, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos tendemos a exagerar y dramatizar los hechos de nuestras vidas. Gracias al inventario, el día de hoy es que puedo ver con claridad que fui un niño muy feliz en un matrimonio de clase media baja. Mi papá era chofer de los camiones de Ruta 100, mi madre era ama de casa. Entonces, la educación prácticamente fue de mi mamá, mi papá, de las familias de los 80, ya sabes, papá trabajando, mamá en casa. Pero mi papá también tenía problemas de alcohol, tenía porque ya falleció. Eh, entonces era una familia disfuncional, un padre alcohólico. Al tiempo mi madre también se volvió alcohólica, también el día de hoy compañera en el programa, también ya con 18 años sin, sin beber. Pero quitando esa parte del alcoholismo de mi padre, pues sí, fue una infancia feliz, no en las cosas que de adulto hubiera uno deseado tener, ¿no? Los juguetes, etcétera, esas tonterías que luego el alcohólico anda llorando en tribuna. Pero pues tuve un padre que él venía del estado de Jalisco, él era campesino cuando niño, hasta los 13, 14 años que llegó a la Ciudad de México. Entonces él era una persona que no estaba ilustrada, no estaba preparada. Él llegó apenas y con escasos años de primaria. Entonces él recibía muchas burlas acá en la Ciudad de México, ya ves cómo somos los chilangos. Y eso a él le creó un patrón de educación en el que yo no pasara por esas cosas, y de ahí vino la dureza de la educación de mi padre. Él se afanaba en que yo estudiaba, que yo estudiara,
que se afanaba en que yo me aprendiera a defender mediante de los golpes, y eso lo llevó al tipo de educación que tenía, el afán, pues, que no viviera yo las cosas que él había vivido, ¿no? Desde luego que fue con torpeza por la ignorancia de no saberlo hacer, y esa es la parte que desata en mí, que el día de hoy lo veo y agradezco a mi padre por esa situación, porque el día de hoy soy una persona con carácter, ¿no? No es humilde que yo lo diga, pero nunca me ha gustado dejarme. Ha tenido sus pros y sus contras, sus pros, pues que siempre he defendido lo que considero que para mí es justo y muchas veces he estado muy equivocado, pero tampoco he permitido que la gente me atropelle. Entonces, sacándole el punto justo, creo que es bueno porque de mi padre yo tomo el carácter y mi madre siempre fue una mujer muy amorosa, una madre inigualable, ¿no? Todo me lo enseñó con amor, todo me lo enseñaba con canciones, todo me lo enseñaba con dibujos. Fue una, una excelente madre, ¿no? Pero bueno, las circunstancias del tipo de matrimonio que ella tenía, la llevaron al alcoholismo. Mi padre alcohólico, ella pues, tenía que beber con él para que él no se enojara, etcétera. Antes las cosas eran muy diferentes, tú lo sabes, ¿no? Mi madre me tuvo a los 17 años, mi padre tenía 19 años de edad, eran unos niños, entonces las ocasiones que mi madre se quiso alejar de mi padre por su alcoholismo, pues mi abuela no lo permitió, siempre la regresó a casa, así se estilaba antes, el día de hoy, ¿no? El día de hoy se apapacha y se consiente mucho de, no te funcionó el matrimonio, no te la hagas de emoción, hija, vente para acá, para la casa, yo te apoyo. Y antes no era así, o sea, muchas veces mi madre cuando quiso separarse de esa relación, no podía, primero la dependencia y después mi abuela siempre la regresó. Entonces, mi madre, yo le agradezco a ella, el inventario me ha dejado ver que el amor de mi madre me volvió una persona muy empática hacia las demás personas, hacia el dolor, y pues de ahí me viene a mí el gusto de servir en Alcohólicos Anónimos. Ujú. Oye, pues padrino, lo definiste muy bien, ¿no? De tanto el rigor, por así decirlo, la forma estricta de tu papá, y del otro lado el amor, ¿no? La buena forma, ¿no? ¿Cómo decirlo? El cariño, ¿no? Que nos brinda la mamá. Y hay veces que en algunos casos pues pasa al revés, ¿no? Que la mamá es la que pone las reglas, es la estricta, y el papá es como que el más liviano, y como dicen, no hay de todo en la viña del Señor, y en este caso pues a ti te tocó la parte dura, ¿no? Estricta de tu papá, que como muy bien lo dices, ¿no? O sea, son cosas que uno ya cuando está grande, ya cuando uno tiene responsabilidades, cuando tiene que cumplir, cuando se enfrenta a personas así, pues ahí uno muestra el carácter, ¿no? Pero también del otro lado, como también lo indicas, ¿no? Esa parte amorosa, empática, cariñosa, ¿no? Bondadosa, ¿no? Solidaria, que te da ya sea cualquiera de los dos progenitores, ¿no? Y qué bueno que lo describiste. O sea, que tú eras de los que vivió una infancia, ¿no? Jugando, no sé, algún deporte en la calle, que ahora pues ya muy poco se ve, ¿no? Ya casi todos en el celular, ¿no? Del trompo, de la temporada de yoyos, ¿no? De la temporada de las canicas, ¿no? Las De todo maquinitas. eso te tocó, ¿no? Ujú. Platícame más o menos un poco, ¿no? De esa parte. Sí, en los 80s y 90s las colonias de la Ciudad de México eran como más solidarias. Hacían, ¿cómo se llaman? Las posadas y se iban recorriendo en todas las calles. La colonia donde yo vivía, en la Progreso Nacional, están nombradas por números, van enumeradas, la calle 1, 2, la calle 3, la calle 4. Entonces el padre de la colonia organizaba las posadas y qué posadas les iba tocando a cada una de ellas. Entonces antes eran más solidarias las colonias, se organizaban para adornar las calles, echábamos cascarita los de la calle 5 contra los de la calle 4, con los de la calle 3, retas de voleibol. Fue una infancia este, hermosa, hermosa porque no habían redes sociales, no habían
equipos móviles, no había tanta tecnología como lo hay hoy y eso nos hacía pensar más en qué juegos teníamos que haber. Nosotros nos escapábamos de nuestros padres, ellos pensando que podíamos jugar en la calle. Fíjate, el día de hoy no me atrevo a dejar a mis hijos solos en la calle. En aquel tiempo no te conflictuabas, todos los niños jugábamos en la calle, todos. La situación era distinta, nos íbamos caminando desde la Progreso Nacional hasta Ticomán, porque habían ahí unas cisternas que alimentaban y suministraban de agua a todo Acueducto de Guadalupe. Nos íbamos y nos metíamos en las cisternas, caminábamos a la orilla del borde del río de Los Remedios, nos íbamos a los campos de fútbol de la Progreso Nacional. O sea, fue una infancia para mí hermosa. Habían muchos niños como yo, ¿no? Con padres con problemas de alcohol, matrimonios disfuncionales, también les pegaban. Y pues son con los niños que me juntaba, me identificaba, ¿no? Recuerdo con mucho amor a mi amigo Jesús y a mi amigo Chepo. Eran mis dos amigos de infancia, éramos inseparables, ¿no? Siempre jugando fútbol, siempre yendo a buscar retas a otras calles, ¿no? Calles. Apostando un refresco sin traer dinero, entonces eso nos obligaba a tener que dar lo mejor y esforzarnos porque no traíamos para pagar la apuesta. O sea, fue una infancia divertida, tocar timbres, ¿no? Jugar stop, ver a las niñas jugar resorte y cuando la banda no te veía, pues tú también te ponías a jugar resorte con tus hermanas, ¿no? Cosas de ese tipo. O sea, fue una infancia de verdad que fue, yo tuve una infancia hermosa, hermosa, hermosa. Sí, todos esos juegos tradicionales, lamentablemente hoy yo les comento a algunos jóvenes niños, ¿no? Y que el avión, que la cuerda, ya no sabe nada, puro Free Fire, puro Fortnite, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso bonito que cuentas, ¿no? Y que muchas veces no lo sabemos valorar, no lo sabemos apreciar, ¿no? ¿Cómo eras en la escuela? Cuéntame un poco, ¿qué eras? ¿Tenías el pegue con las chavas? ¿Eras el que aquí les echaba el verbo? ¿Eras aplicado, no eras aplicado? ¿O eras listo pero no te gustaba la escuela? A ver, un poquito cuéntame de esa parte de ti, padrino. Sí, yo viendo las boletas, ahí tengo todavía mis documentos, las boletas de mis primeros años en primaria, había rendimiento en mi educación académica, desde luego, pero todo se rompe cuando se separan mis padres, cuando iba en quinto de primaria. Entonces, mi madre se va con mis hermanas y mi padre se queda conmigo, con la custodia de mí. Mi padre, por su trabajo, ya no me pudo atender y se vio en la necesidad de mandarme a vivir con una de mis tías. Entonces, ahí fue cuando se rompió algo en mí, y para quinto y sexto de primaria empecé yo con la rebeldía. Empecé a tener problemas en la escuela. Hay datos que arroja mi memoria de por qué fue exactamente en quinto y sexto de primaria, que es la edad en la que mis padres se separan, vuelven a regresar a los meses, pero pues lamentablemente vi violencia entre mis padres, cosas así, fui el mayor. Entonces me tocó ver toda esa parte y empecé mi tipo de comportamiento en la escuela me empezó a volver popular, pero no por, como dices, no con las chicas y todo, sino por desmadros. Todo el tiempo quería estar llamando la atención, todo el tiempo me levantaba en el salón, todo el tiempo hablaba, hacía bromas y al principio pues, son chistosas, ¿no? Pero va perdiendo lo divertido cuando es recurrente todo el día me empezó a crear problemas con los maestros, con los mismos compañeros que me decían ya cállate. Así fue, ¿no? En la etapa de la secundaria, pues el alcoholismo de mi padre más agudo, los problemas familiares más agudos y, y sí, mi rendimiento académico empezó a bajar mucho, excepto en cierto tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, en música nunca tuve problemas, me encantaba esa materia. Mi historia y geografía también siempre fui bien. Yo soy amante de la historia, ¿no? Pero lo que fue matemáticas, de así de poner más empeño, etcétera, extraordinario cada año. Los 3 años de la secundaria me fui extraordinario de matemáticas. Eh, pero también fue una etapa bonita. Mi
mis primeros besos, mis primeras novias, y era muy popular en la secundaria. Yo asistía a la secundaria 240, pero mi popularidad era por desmadroso, por inquieto, siempre estaba en la dirección, siempre estaba castigado, siempre me mandaban a llamar a mis padres, ¿no? Para revisar mi comportamiento, mi rendimiento, etcétera. O sea, fue una época muy, muy bonita, pero también fue una época en donde empezó a haber caos en mi vida. Incluso yo mismo me decía a mí mismo, concéntrate, no hagas desmadre, estate quieto, no te vayas a levantar por las advertencias de mi papá, ya no quiero que me hablen en la secundaria. Mi papá, cada que lo llamaban a la secundaria, pues me pegaba, ¿no? Entonces había esa dualidad en mi mente entre el miedo de mi papá, de no te levantes, pero cuando veía yo ya estaba encima del escritorio aventándome de a luchar encima de los niños o sea, era algo que yo no podía controlar, pero te soy franco, me gustaba mucho eso, me gustaba que era de los populares de la secundaria, y era de los populares de la secundaria porque me atreví a hacer lo que otros no se atrevían, como hacerle bromas a los maestros, ponerles polvo pica pica, estrellarles huevos adentro de los portafolios de sus cosas, esconderle los libros, tirárselos a la basura, pero todo siempre señalaba en que era yo, porque los maestros sabían que no había otro que hiciera ese tipo de tonterías como yo. No medía las consecuencias, la verdad es que no lo medía. Era Era una una necesidad necesidad emocional de querer emocional ser de querer ser aceptado, aceptado y eso me llevó a y eso hacer me llevó a muchas ser. cosas. Bueno, yo hasta Bueno, yo hasta soñaba, ¿no? soñé. Y dentro de esas cosas, ¿no? Que me cuentas de la secundaria y ya llegas a la prepa, la terminas, ya no, o si la terminas, te vas a la universidad, ¿qué pasó después? Mira, hay un dato curioso. Precisamente en esa época hago mi primera comunión. Y a pesar de que yo iba muy mal en la escuela, en la primera comunión, cuando vas al catecismo, era el más avanzado de la clase de catecismo, era el que se aprendía más rápido las preguntas del catecismo, el que se aprendía las oraciones más rápido. Para mí el día de hoy, pues esas son cosas de doctrina, ¿no? Pero me hace acordar que como en esa parte eh, de la religión de Dios, tenía mucha necesidad ya desde esa edad, porque incluso felicitaban a mi mamá, compensaba un poco todo lo que yo hacía en la secundaria, en la primaria, compensaba un poco la parte del catecismo, porque me decía, ve cómo en el catecismo vas muy bien, eres el niño más avanzado, y por qué en la escuela no, pero me atrapaba, o sea, me atrapaba lo que me hablaban del evangelio, de lo que me hablaban de Dios, ¿no? Cuando paso a la preparatoria, ya no hay control, ya entras a clase si quieres entrar, y yo iba a un anexo que estaba, una preparatoria anexa a la Escuela Normal de la Ciudad de México. Y no, ahí sí de plano, o sea, me extravié, no entraba a ninguna clase y no pasé ninguna materia, más que literatura y redacción con 6. A la fecha tengo ahí las boletas, me quedo sin estudiar, y ya después mi papá me da la oportunidad de volver a estudiar la preparatoria, ya más convencido porque se vive otra situación, otro fenómeno social. Ruta 100, entré en quiebra y mi padre se queda sin empleo. Con el poco de dinero que él tenía, adquiere un taxi y él empieza a sustentar el hogar con un taxi. Cuando dejo la escuela, pues él ya desesperado me metió a trabajar en el sitio de taxis donde él trabajaba, como checador se le llama, ¿no? Anotando los viajes de los clientes, etcétera. Y ya empecé con otro tipo de situaciones, ¿no? Ya había hay unos puestos de flores ahí en Lindavista, y pues ya eran chavos que fumaban marihuana, que yo ya fumaba marihuana con ellos, eran maldosones, ya otro tipo de ambiente, ¿no? Independientemente del que yo ya estaba viviendo en la Progreso Nacional también. Entonces, en ese tiempo hubo una situación en mi casa, vivía yo en una vecindad, es decir, mi abuelo construyó un edificio en la Progreso Nacional, entonces arriba vivían mis tíos y más arriba vivían más tíos. Al final era
una hacienda, ¿no? Una hacienda, una vecindad. Uno de mis tíos mata en un conato, en un zafarrancho de borrachera, mata a uno de los inquilinos con su arma. Pues, gente de Jalisco, siempre andaban armados mis tíos. Y en una borrachera mata a un chavo y mi tío va a dar al reclusorio y el chavo era un chavo banda, ¿no? Un chavo, pues sí, de la banda de ahí, de la Progreso, tiene muchos hermanos, primos, etcétera, y la situación se puso muy, muy, muy complicada. Entonces mi papá, en ese tiempo había negociaciones con Ruta 100 para recibir un porcentaje de una liquidación para que ya no protestara, ¿no? Y mi papá decidió tomar esa liquidación y con eso compró un terreno acá en Cuautitlán Izcalli y nos tenemos que venir a vivir así, en un cuarto sin baño, sin nada, por el miedo, por la urgencia de la situación. Dejé mis amigos, dejé mi novia, dejé escuela, dejé todo, todo, todo allá, todo se quedó allá, no podíamos irnos a parar allá a la Progreso Nacional hasta que las cosas se enfriaran. Entonces ya estando acá, empecé a estudiar nuevamente la preparatoria, me dio la oportunidad mi papá y ya después, pues una carrera en turismo que no la quería estudiar, pero me dejé llevar por la idea de que me podía ir a Cancún a los hoteles y cosas de ese tipo, ¿no? Que fue como llegué a los restaurantes, a ser gerente de restaurantes y de casinos. Y me cansé de eso y volví a estudiar, me metí a estudiar la licenciatura en Derecho, que tiene un par de años que la terminé y, y no me he podido titular. Entre que la chamba, entre que la doble A, es algo que sí, que no me he aferrado. Tengo la titulación pendiente. Pues esperemos que pronto puedas culminar con ese proceso, ¿no? de titulación. Y entonces, regresándome un poquito a lo de la religión, de Dios y todo eso, tu mamá, tu papá eran católicos, ya después tú terminaste, ¿no? Los sacramentos y me imagino que ya después llegó un momento en el que tú dejaste a un lado la religión o te hiciste cristiano o a ver qué pasó ahí. Sí, en la universidad llevé una materia no, en la preparatoria, perdón, llevé una materia que se llamaba, lógica, sí, era lógica. Tuve un maestro que me hizo tambalear y dudar en la fe, entonces, más los argumentos del tipo de infancia que tuve, la violencia intrafamiliar, deseos no cumplidos, ¿no? Pues, desde luego que dije Dios no existe, y aparte me sentía yo muy intelectual por decir que Dios no existía, ¿no? Y es como me empiezo a alejar de esa parte, pero siempre hubo una discusión conmigo mismo sobre la fe, porque yo decía, ¿por qué me metí en problemas? ¿Por qué dejé de creer? Cuando tenía miedo, cuando tenía dudas, eh, yo envidiaba a la gente, hasta los peregrinos de los que me burlaba, envidiaba la fe que los movía a hacer esas cosas, ¿no? Y es lo que yo más le agradezco a Alcohólicos Anónimos, es que me dio los argumentos de cómo regresar a mi fe. A mí me fascina el cuarto capítulo del Libro Azul y el segundo paso. La gente no sabe lo que tiene en las manos, amigo Verdugo. No sabe, no sabe, o sea, es una puertota para el ateísmo, el agnosticismo, el cuarto capítulo y el segundo paso. Yo me había metido en muchas broncas. Mis autores favoritos son los alemanes y son, no son ni siquiera ateos, o sea, no creen, o sea, no creen en Dios, están seguros, ¿no? Eh, Me gusta mucho Nietzsche, me gusta mucho Martin Heidegger y son hombres, pues, ateos, ¿no? Entonces, cuando llego a Alcohólicos Anónimos y veo que se trata de Dios y etcétera, el sentimiento era ese, ¿no? Como una doctrina y el tipo de argumentos de mis padrinos eran adoctrinados, o sea, no había unos argumentos sólidos que yo dijera, esta gente me va a convencer de, de creer en Dios, ¿no? O sea, sus argumentos, no me quiero escuchar arrogante, pero los argumentos de la doble A para que el individuo regrese a la fe extraviada no son sólidos.
no son sólidos, pero viene al rescate el cuarto capítulo, me ayuda y una persona que me dio un punto muy lógico, ¿no? Que hiciera como creyera, pero me explicó cómo era hacer como creer, ¿no? Que me arrodillara, que empezara a dialogar con él y me dijo, mira, si tú haces como que crees, tal vez en algún punto puedas llegar a creer, pero si en ese camino te das cuenta de que no hay nada, no existe nadie, te regresas al punto en el que te encuentras, no pierdes nada. Me dijo mucho más cosas, era un abogado, el compañero que me lo dijo, pero me dio argumentos con mucha lógica y cuando leo el cuarto capítulo que me dice que no tiene nada de científico, cerrarse a la investigación, también noté que era parte de mi orgullo. Termino entendiendo que sí creía en Dios, pero que me había enojado con él y que había decidido dejar de creer en él, que yo no tenía verdaderamente argumentos sólidos para poder detractar la existencia de Dios. No los argumentos de un Nietzsche, no los tenía, solo estaba enojado por la vida que me había tocado en la infancia. Resulta que sí creí en él, que creí en él, pero que estaba enojado. Entonces, el día de hoy no practico ninguna religión, pero me gusta lo espiritual. Yo tengo dos referentes históricos, que es el Maestro Jesús y el Maestro Buda. Yo los veo como maestros iluminados. Yo, en la verdad, yo no veo a Jesús como un Dios como tal, ¿no? Como la mayoría de la gente lo imagina, un hombre barbado y etcétera. Creo yo más en lo que él vino a enseñar, en su enseñanza, en su ejemplo, en las cosas que hizo y en lo de Buda, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa incluso te lleva a un despertar espiritual y la enseñanza de estos dos maestros iluminados era lo mismo, llegar al despertar espiritual, al despertar de conciencia, la iluminación, como le llamaba Buda. Entonces son mis dos referentes el día de hoy, pero yo no los veo como deidades divinas, ¿no? Así como un Dios, no los veo. Sí, qué bueno que comentas esa parte. Con el pasar de nuestra vida nos alejamos, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? En algún momento decimos, pues es que si Dios está aquí, ¿por qué permite estas cosas, ¿no? Entonces eso nos va alejando poco a poco y precisamente doble A lo que también es lo que me atrae a mí, lo que me gusta es que no te pone así como tal una doctrina, no te adoctrina, simplemente como lo mencionas tú, te da la parte espiritual, ¿no? Que es algo muy diferente para mí, la espiritualidad, que la religión, que la doctrina. Y eso es algo que muchas personas, así como llegaron, como tú, ¿no? Desechando a un Dios, ¿no? Pueden aceptar, ¿no? Un poder superior a ellos. Y eso es lo que atrae de doble A. Pues a mí la verdad me gusta el debate, me gusta el conversar, el platicar, el poner las ideas sobre la mesa. Para mí eso es una de las cosas en las que se llega también al aprendizaje. Pues qué mejor de discutir sobre temas espirituales, sobre Dios, sobre la religión, a luego de repente estar nada más hablando de las compañeras, o de que quién está más buena, o que si tal padrino ya se enojó con tal, o que si tal padrino ya lo dejó su mujer, ¿no? Que bueno, ya sabemos que nos encanta el chisme, no lo podemos dejar, como tú muy bien lo dices. Tengo videos donde explico varias cosas y nadie los ve. A él le gusta que quién contra quién y cuándo nos vamos a dar en la madre y que cuando yo te encuentre te voy a hacer esto. Y precisamente ese es el tema, ¿no? Que va a seguir a continuación, o lo que te voy a preguntar. Pues ya sé que ya lo has dicho un poquito acerca de tus videos, ya no me voy a centrar en ello, pero viendo la perspectiva, ¿cómo ves ahorita a AA con todo esto de las redes sociales, con el Facebook, con que ya cada quien está abriendo su canal, Padrino ya están abriendo su canal? Yo incluso mismo también abrí mi canal, ¿no? El Nelson, ¿no? Casa de Locos, Cuarto Paseros, Cuartonados, etcétera, etcétera, y los que vayan saliendo. Dame tu punto de vista. Ujú. Sí, todo es parte de un fenómeno social. Todos son fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, el Power Flower, ¿no? Que resultó de la guerra de Vietnam, más la combinación del LSD. Se juntan estas dos cosas, ¿no?
en esa época y se crea un fenómeno social, los hippies. Y doble A no es ajeno, o sea, doble A siempre va a estar afectada por los fenómenos sociales. El fenómeno social que hoy está viviendo Alcohólicos Anónimos es el fenómeno de la tecnología, redes sociales, ¿no? YouTube, Instagram, Facebook, o sea, toda la tecnología la tenemos muy al alcance. Para mí el empezar a romper el anonimato, las redes sociales y todo, fue también accidental. En el momento en que se desconoce, en el momento en que se desconocen los principios tradicionales que nos hablan del anonimato, que nos hablan de ocultar el verdadero nombre, al desconocer estas cosas, los compañeros que empezaron a utilizar primero las redes sociales aprovecharon los medios, pero para mí de manera accidental, al no conocer los principios. Si hubieran conocido los principios, tal vez no estaríamos ni siquiera en esta videoconferencia. No se sabe, estoy haciendo hipótesis solamente. Lo que el día de hoy Alcohólicos está viviendo es porque es alcanzado por los fenómenos sociales de nuestra época, que en este caso es las redes sociales, los memes, el YouTube, los videos, romper el anonimato. Antes los jóvenes querían ser miembros de comité, ¿no? Hablando de los distritos, de los tradicionales. Hoy que estoy más empapado de cuarto y quinto paso, pues querían ser coordinadores de Hacienda. Antes los jóvenes querían ser presidentes de un grupo de 24 horas, pero el día de hoy los jóvenes quieren ser famosos oradores de Alcohólicos Anónimos. Hemos creado nuestro pequeño mundo, como la ciudad de los niños, ¿no? Que está allá en Santa Fe, que se creó una ciudad para los niños. Así, los Alcohólicos Anónimos ya hicimos nuestro propio mundo, donde tenemos nuestros medios de comunicación, donde tenemos a la farándula, donde tenemos los noticieros, donde tenemos, o sea, los alcohólicos estamos locos, cabrón. Creamos nuestro propio mundo. Y está bien. Entonces, Sí, lo que está pasando el día es parte de, y si no nos ajustamos, si no nos adaptamos, nos volvemos obsoletos, ¿no? Hay una inercia, hay leyes de inercia. Lo viejo sustituye a lo nuevo. Eso siempre es una ley, no podemos ir en contra de ella. Y el que se trata de parar frente a esta ley, ¿no? De que lo viejo siempre reemplaza a lo nuevo, esas personas van a sufrir. En algún momento yo voy a dejar de ser atractivo para los jóvenes y si me opongo contra esa ola creciente de democracia, dice la segunda tradición, voy a sufrir mucho. ¿Qué tengo que hacer? Siempre tratar de ser camaleónico, siempre tratar de adaptarme a los cambios. Yo ya no me voy a ver bien de achavorruco, ¿no? Pero tal vez sí pueda formar líderes que cuiden esa parte. Entonces, pues hay necesidades emocionales, ¿no? Hay necesidades motivacionales que surgen del deseo de poder, del dinero y del prestigio. No se trata de que el ser humano no tenga deseo por poder, por dinero y por prestigio. Dice el sexto paso, no conocemos a nadie que le haya sido arrancado esta situación de su naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de hacer en Alcohólicos Anónimos o el día de hoy que tengo este comité de tres potencias? Es el deseo que tú tienes de poder, que tú tienes de prestigio, que tú tienes de dinero, esa necesidad, ¿no? Motivacional que tú tienes, vamos a canalizarla hacia algo más productivo, que es la transmisión del mensaje, ¿no? Pero la doble A no está ilustrada, la doble A no le gusta leer, y no solo la doble A, estamos en un país que no hay cultura de lectura, y eso complica mucho las cosas, porque tienes que primero ilustrar a la gente. Si quisieras un verdadero cambio, es primero ilustrar a la gente para poder poner en pie algún tipo de reforma, no a la doble A, sino a la dinámica de paso 12, porque doble A necesita una reforma, pero no en sus principios, no en los 36 principios, sino en la forma en que pasamos el día de hoy el mensaje, porque también estamos saturando los medios y los canales de información basura, no, por no dar nombres, pero ¿cuánto compañero hay en doble A asegurando hechos, asegurando cosas que según ellos funcionan? Así uno que se me viene rápido a la mente, cuando se desvirtúan principios como de eh, nuestros líderes no gobiernan, nos guían con el ejemplo, lo hemos llevado al punto de decir, en doble A no hay líderes. Eso es ignorancia. Y se paran así con autoridad en una tribuna y dicen, en doble A no hay líderes. Entonces la gente escucha y como lo dijo fulanito de tal, que es muy famoso,
pues entonces es verdad, ¿no? No hay líderes en AA. Cuando el principio marca de la segunda tradición y el noveno concepto, que sí hay líderes, que no hay ninguna sociedad que carece de líderes. Entonces empieza a transgiversar todo. ¿Qué, qué se tiene que hacer? Primero ilustrar a la AA para poderle dar un giro y cubrir las necesidades de la adicción el día de hoy. Entonces el tema en la AA está muy, muy, muy complicado, pero el mayor problema es eh, la ignorancia, es el mayor problema. O sea, cuando digo ignorante no me refiero a que la gente es tonta, me refiero a que la gente ignora la AA, pero hay otro tipo de ignorancia, peor que la ignorancia misma, que es la ignorancia fanática. Eh, Le puse este nombre a la ignorancia como ignorancia fanática, porque una cosa es no saber, pero otra es todavía alimentar tu ignorancia. En lugar de leer un libro, te pones a ver y aprenderte de memoria TikToks de madrina famosa. En lugar de leer por ejemplo, la primera tradición, son 3 páginas, amigo. Y se aprenden TikToks de memoria de lo que dice una madrina famosa. Entonces, no solo son ignorantes las compañeras, sino alimentan todavía más su ignorancia. Los compañeros no quieren leer, mejor buscan en YouTube, no sé, debilidades humanas. Y ya les aparecen todos los títulos de debilidades humanas porque como quieren ser buenos oradores, buscan referentes en YouTube y encuentran a fulanito o a satunito que dice debilidad humana. La debilidad humana es que la debilidad humana, porque la debilidad humana es la debilidad humana. Entonces eso los aleja, no entienden nada, no quieren leer y terminan diciendo otras cosas. Entonces, para mí la raíz así del problema, pues está en que la AA no está documentada, no está ilustrada y todavía encima de eso no lo quieren hacer, no se quieren documentar ni ilustrar, ¿no? Es lo preocupante de la AA, que si rompes el anonimato, que si un compañero se echó una compañera, de verdad, ¿qué es lo de menos? Son las aristas de la verdadera raíz del problema, que es la ignorancia. Todos esos brotecitos en este arbolito terminan saliendo porque la raíz es la ignorancia. Nosotros queremos que los líderes dejen de echarse a las compañeras. Nosotros queremos que los líderes dejen de estar de vividores de la AA, pero si no tienes una conciencia de grupo bien informada, tienen los líderes que merecen. Una persona que no lee, una persona que no se prepara, una persona que no se documenta, una persona que no se ilustra, se gana que le quiten el dinero, que le estén pidiendo las nachas a su esposa. ¿Por qué? Porque no quieren aprender, no quieren leer. Tienen el tipo de liderazgo que merecen. Tienen líderes mediocres porque son conciencias mediocres. Pero una conciencia documentada exige a su líder a documentarse. Eso o abrir otra fuente de vida más documentada. Entonces, ese es, por ejemplo, mi objetivo en Tres Potencias, ¿no? No solo poner un foro donde se van a venir a quejar de sus anteriores líderes para que en respuesta terminen haciendo exactamente lo mismo porque es lo que aprendieron. Entonces, el día de hoy, pues para mí el problema de la AA o el fenómeno de la AA está siendo afectado por los medios masivos de comunicación que el día de hoy son redes sociales, ¿no? Y por la ignorancia. La raíz para mí es la ignorancia. Sí que, bueno, ya no mencionamos el nombre de la famosa madrina que está en los TikToks porque nos vaya a demandar, ¿no? Algo vaya a pasar. Y también yo subí un video que de hecho se llama Analizando la terapia del padrino Barney, donde yo hasta planteaba 2 hipótesis. No, pues el padrino quizás llegó a esa hipótesis por eso. La hipótesis 2 es esto, y le decía, padrino Barney, si me haría favor de contestarnos, que era un tema de Dios no perdonaba, ¿no? Que porque no tiene resentimientos. Y Maestro Jesús, así como tú lo ves, ¿no? Decía, pues, Padre, perdona nuestras ofensas. Y yo ni siquiera estaba atacando su punto de vista, nada más quería que me explicara. Se me hace curioso, ¿no? El que pienses que Dios no perdona y que porque Él no tiene resentimiento.
No, y hubieras de ver la cantidad de comentarios que llegaron a ese video, que yo quién era para decirle al padrino que eso, que él daba su terapia, que doble A no era de religión, que mejor hablara de otra cosa, que hablara de mí, ya sabes, siempre cuando confrontas o hablas o tratas de cuestionar, buscas preguntas, quieres llegar al debate de las ideas, siempre sale la persona que dice que qué pasó, por qué lo confrontas, que tú quién eres, ¿no? No, pues simplemente soy una persona que pues, le surgió la duda. Estoy completamente de acuerdo contigo, compañeros que los suben a tribuna, los graban o ellos mismos se graban y que no aportan la verdad nada. De repente yo veo que ya se está haciendo tal persona, le copia tal y esa persona ya le copió a tal persona y entonces nos vamos haciendo como una fabriquita de muñecos que tú les apachurras un botón y dicen lo mismo, nada más que es diferente presentación. Tristemente se está viendo. Preguntarte, padrino, es tú qué metas tienes con tres potencias, qué metas tienes personales que me pudieras platicar. Bueno, yo quiero robarte un poquito de tu espacio para la respuesta que el padrino te dio. Jesús marca que que él le pide perdón para las demás personas, ¿no? O sea, no dijo, yo los perdono, no era arrogante. Él dijo, perdónalos, es decir, yo intercedo, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad, ¿no? Hacia Él. Como tú no estás al nivel de Dios, porque tú piensas que Dios es dinero, familia, etcétera, no tenemos una mente preparada para dimensionar a Dios, pero Jesús sí. Por eso Él dice, yo soy el camino. Yo te voy a mostrar el camino de cómo de verdad se puede llegar a concebir a Dios. Y es el camino del sacrificio personal. ¿Tú quieres sentir un poco del amor que Dios siente por nosotros? Haz lo que el Hijo enseñó, que es el sacrificio personal por los demás. En las cosas en las que yo creo y que he leído y que atinó Jesús en decir es que Dios habita en nosotros, pero no habita como un muñequito, ¿no? O sea, no traigo yo un Dios dentro de mí, no traigo un Dios dentro de mí. Yo no soy de imágenes, este era de mi padre, está en su memoria en mi habitación. No significa que tengo un muñequito habitando dentro de mí. Cuando él dice perdónalos es perdónate. Perdónate porque es la parte que no te deja avanzar. Por ejemplo, el paso 9, el paso 8 y 9 viene al final del programa. Es la culminación del programa de limpiar de escombros el pasado. Para mí el verdadero programa de Alcohólicos Anónimos o el verdadero programa de la vida consta de los tres últimos pasos, el 10, el 11 y el 12. Antes de estos tres pasos, los anteriores 9 pasos es para sanarte, para limpiar de escombros el pasado, para que puedas hacer tu inventario diario, puedas estar en contacto consciente con Dios a través de la oración y la meditación, y como último, transmitir el mensaje. Entonces, no es casualidad que en la primera etapa de nuestro programa, que es del 1 y al 9, el octavo y el noveno hable de reparación de daños, hable de perdón. Cuando este Jesús está con la adúltera, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Voltea y ya no hay nadie. Si a ti alguien te quiere matar y ya de repente no están, tú te echas a correr, pero ella se quedó arrodillada. ¿Qué significa? Que había una sola persona que la seguía condenando. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella contesta, no hay nadie, tampoco yo te condeno. No te condenan las personas, porque no te pueden condenar, y quien te puede condenar no te condena. Pero hay alguien que te sigue condenando, hija. Así que ya levántate y vete. Es decir, ella se estaba condenando a sí misma. Qué casualidad
que el último de los síntomas de quien es un alcohólico sea sentimientos de culpa y cruda moral. La culpa, la cruda moral, es la que nos regresa al primer síntoma. Bebe para adquirir confianza. Se involucra con otra mujer para adquirir confianza. Vuelve a robar para adquirir confianza. Se vuelve a drogar para adquirir confianza. Vuelve nuevamente a vivir toda la sintomatología del alcohol hasta llegar al punto de sentimientos de culpa y cruda moral. Si las personas no nos perdonamos, vamos a repetir nuevamente ese samsara en nosotros. Entonces, por supuesto que necesitamos el perdón de Dios, pero seguramente él escuchó la respuesta, ¿no?, de algún padrino y le encontró lógica que si Dios no odia, ¿por qué me tiene que perdonar, no? O sea, su lógica así para llegar a ese punto, ¿no? Pero el punto es que no nos sabemos perdonar. Necesitamos de la ayuda de Dios para perdonarnos. Dios, perdóname. Me quedó clarísimo así como lo explicaste y ahora sí que te agradezco. Y bueno, ya llegando ya casi al final, ¿no? ¿Qué metas tienes personales? ¿Qué es Tres Potencias? ¿Qué metas tiene? ¿Qué objetivos tiene Tres Potencias que nos puedas compartir a todos? A mí quien me salvó fue Alcohólicos Anónimos, no Tres Potencias. Para mí lo importante es Alcohólicos Anónimos. Tres Potencias es un comité que sirve a Alcohólicos Anónimos. Bill W. toma como analogía un corazón y arterias mundiales de servicio. El corazón late con fuerza y envía alimento y oxígeno a todas las arterias del cuerpo. A cada una de las células del cuerpo es alimentada gracias a la sangre que bombea el corazón. Es la analogía que Bill W. toma. Yo quiero tomar la analogía del mismo Bill W. para decir que hay arterias que se obstruyen en las personas por la mala alimentación, por situaciones, ¿no? Estrés, todo, etcétera, fumar, todo eso obstruye arterias. Entonces el corazón ya no bombea bien, es un corazón de 4 cámaras. 2 cámaras llenan de sangre y transportan el oxígeno de los pulmones y las otras 2 cámaras hacia todo el cuerpo. Entonces hay arterias que se obstruyen y ya no llega con fuerza la cantidad de sangre que tendría que llegar a todas las células. Tres Potencias es un pequeño bypass. ¿Qué es un bypass? La ciencia moderna de la medicina descubrió que podían cortar un tubito de una arteria de las piernas y ponerla en el corazón, como un puente en esas zonas muertas del corazón, para que siga conduciéndose sangre y el corazón pueda seguir funcionando. Entonces eso es Tres Potencias. Para mí la importante es la AA, porque fue la primera. Tres Potencias nada más es un bypass. Es decir, hay arterias en AA que ya se obstruyeron por los años, por la arrogancia, por los vividores, ¿no? Los mismos tradicionales. Yo estos 18 años he militado como tradicional, siempre como tradicional. Y los servicios tradicionales, muchos de ellos se han obsoletizado, ¿no? Y obstruyen las arterias. ¿Por qué digo que se han obsoletizado? Porque se siguen aferrando a poner en el periódico pequeños recuadros de que si tienes problema con el alcohol, porque la idea de los tradicionales es, nosotros es puro alcohol, ¿no? No droga. Cuando el problema el día de hoy, ya no llegan alcohólicos porque primero son drogadictos. O sea, los niños ya se drogan, no se alcoholizan. Es decir, nuestras generaciones no están conociendo el alcohol primero, están conociendo la droga primero. No van a llegar ya alcohólicos puros. Pero esas ideas obstruyen las arterias de los servicios de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué hay que hacer?
bypass, no cambiar las cosas de la AA, no cambiar principios, no cambiar tradiciones, no cambiar conceptos, pero sí las dinámicas de paso 12 para que siga llegando la sangre, ¿no?, del corazón de la AA a esos lugares donde ya no está llegando, que son los jóvenes, porque están obstruidas las arterias. Entonces, ¿qué es tres potencias? Un pequeño bypass nada más. Para mí lo importante es la AA, Alcohólicos Anónimos como un todo, ni siquiera Central Mexicana, no, ni Sección México, yo soy Sección México, la AA de Bill W, la AA amorosa, la AA tolerante, la AA empática, la AA que en esos años viajaban de otros estados hasta otros estados solo por un alcohólico. Ese tipo de AA es la que busco, con tres potencias. Tres potencias quiere enseñarle a las nuevas generaciones que no tienen que agredir viejos. Tres potencias le quieren enseñar a las nuevas generaciones que necesitamos una AA ilustrada. Tres potencias le quieren enseñar a las nuevas generaciones que la AA es amorosa y tolerante, y perdón por la palabra, y no esas pendejadas que andan haciendo en otros lados, agrediendo, violencia, ignorancia. Ese es el granito de arena de tres potencias, ¿no? Nosotros en tres potencias desconocemos todas las fronteras, todas las delimitaciones que por las razones que hayan sido, dividieron a la AA en cuarto y quinto, en 24 y en tradicional. Nosotros desconocemos todas esas fronteras. Nosotros desconocemos toda enseñanza que divida. No sabemos si es bueno o es malo. No es moral el programa. Pero todo lo que divide hace que el enemigo venza. Nos lo enseñó Napoleón y Julio César. Y unidos somos más fuertes. Entonces, toda enseñanza, amigo Verdugo, tiene que divida, tiene que ser olvidada. Ya no necesitamos enseñanzas que dividan. Necesitamos enseñanzas que nos lleven a la práctica de la unidad, que ese era el deseo de Bill W. al hacer las 12 tradiciones y al crear los 12 conceptos. Porque las 12 tradiciones garantizan la supervivencia de la AA, pero en los 12 conceptos ya somos custodios de los principios de las tradiciones. Los conceptos envuelven y protegen los principios espirituales y tradicionales, y ni siquiera los leen. Los conceptos nos advierten del poder humano. Nos dicen, no existe poder humano. Tiene que ser un poder espiritual, el poder de Dios, que emana, ¿no?, del servicio desinteresado de Alcohólicos Anónimos. Y eso viene en el concepto 12, en una de las garantías. Y los alcohólicos ni lo conocen. Bueno, ya ni el cuadro ponen, cabrón. Entonces, con tres potencias lo que estoy haciendo es que la gente que se siente atraída por el comité sea documentada. Estoy haciendo el último jueves de cada mes juntas de estudio en donde estoy tratando con dinámicas de que se documenten las personas de tres potencias. O sea, no es lo mismo decirle a un cabrón, toma, lee, ahí está, lee 10 veces el primer paso, hijo de tu no sé qué, antes de que yo te apadrine, porque yo no apadrino pendejos. A la banda no le gusta leer, le tienes que enseñar hasta leer. ¿Cómo? Dice el Manual de Servicios Generales, actividades vivificantes. Haz dinámicas para que se interesen por la lectura. Hazles saber que es más atractivo una persona que habla con congruencia, que habla con bases, con fundamentos, una persona que dice pura estupidez en tribuna, ¿no? Yo no estoy diciendo que soy el orador más documentado o el que más atinado habla, pero trato de no hablar estupideces, amigo. Eso sí te lo aseguro, ¿no? Entonces, si no quieren leer, no les gusta leer porque no tienen el gusto por leer, les estoy haciendo dinámicas en las oficinas de tres potencias que comprendan un concepto 9 de liderazgo, por ejemplo, que fue el último tema que se tocó. ¿Cómo se estructura? ¿Qué necesita un líder? Entonces, este próximo 25 de febrero, si gustas asistir y respetando tu anonimato, eres bienvenido. Lo que los líderes
que me están acompañando en este proyecto de Tres Potencias aprendieron el pasado jueves, lo van a ensayar con compañeros que se acerquen a estas juntas de estudio. ¿Cómo? Con principios, con pasos, con tradiciones y con conceptos. Es lo que pretendemos hacer en Tres Potencias, amigo. No, pues está muy bien, muy interesante y sobre todo que todo lo que hemos coincidido, creo que tú dices que no es cosa de separar, pero bueno, yo tengo ahí como que un poquito de un punto, ¿no? De partida. Va a haber gente que no le va a gustar eso, ¿no? A pesar de las dinámicas, va a haber gente que como vulgarmente se le dice, le gusta vivir en la mierda y tú le invitas a que se bañe, a que se cambie, a que tenga algo mejor. Y hay gente que le va a seguir gustando, ¿no? Que tal padrino que se suba a hablar, como dices tú, estupideces, de su vida cuando era chavo y las aventuras. Y, que no digo que no esté mal, ¿no? O sea, pero ya, o sea, yo creo que una buena tribuna te va a dar herramientas, ¿no? Argumentos, te va a dar pues cosas que a ti te van a ayudar para continuar con tu recuperación. Sí, hay gente que, te digo, tiene necesidades motivacionales y la mayor en la AA es la del prestigio, ¿no? Muchos dicen, no, a mí no me gusta el prestigio, sí, pero te gusta el poder. ¿Qué importa si no te conocen mientras tengas poder? O le puedas sacar un beneficio económico material a la AA. Entonces, la gente que se acerca a Tres Potencias tiene de todo, ¿no? Hay quienes, mientras les dure el like, les dure la fama y que ya se sacaron fotos con tal o con poner sus tres deditos, ¿no? Y ya para ellos es todo, ¿no? No discuto con ellos, no trato de convencer a nadie. Es más, yo no trato de convencer ni a los viejos que me den su aprobación para yo poder continuar. Digo, yo soy tradicional, me brinqué las trancas tradicionales, me brinqué mi propia estructura, sección México, por toda la burocracia que esto conllevaría para proponer un comité como Tres Potencias. Entonces, ¿qué hice? Un comité completamente descentralizado y autónomo, ¿no? Que como autoridad tiene las conciencias de los grupos que se acercan. Esta discusión la tenía ayer con unos amigos, o sea, me dicen, padrino, ¿qué hago con la gente que nada más se acerca por morbo? Pues déjalos, es lo que quieren. Trabaja con los que sí quieren, ¿no? O sea, con cinco. Martin Luther King te transformó a Estados Unidos. Amenazó tanto el sistema de gobierno de Estados Unidos que hasta lo asesinaron, ¿no? Mahatma Gandhi, uno solo. Julio César, uno solo. Alejandro Magno, uno solo. ¿Para qué quieres tanto cabrón? De 20 que andan diciendo estupideces en las tribunas, que hubiera 5 hablando del verdadero programa de AA, ¿para qué quieres más? Hay 20, hay 30 el día de hoy hablando estupideces en las tribunas. Y con perdón a ellos y los que lo escuchen, ¿no? Pero, ¿para qué quieres 20, 30? Con Sí, 5 que hablen del programa, de verdad, que de verdad ayuden a fomentar la unidad y la recuperación y el servicio. ¿Para qué quieres a tantos? Entonces, los que se acercan por foto, pues que se saquen sus fotos. Son mediocres. Nada más quieren eso, ¿no? Pero la gente que quiere aprender, la gente que ama AA, la gente que se quiere comprometer, son los que me están acompañando muy de cerca. No le fallan a las juntas de estudio, no le fallan a los eventos, etcétera. Uh-huh. bueno, padrino, y ya hablando ahora sí que no sé si decírtelo, pero la terapiada que le diste al Chaca, si nos escucha el Chaca, pues ahí, ahí a ver si después se anima a una entrevista, ¿no? Espero que no tenga ningún problema. Pero después ya los vimos otra vez, bueno, yo ya los vi juntos, bueno, ya compartiendo tribuna y todo eso, eventos, fotos, ¿no? ¿Cómo llegó ese acercamiento? ¿Hubo alguna disculpa, hicieron las paces o qué sucedió ahí? Sí, yo lo vi apenas hace 2 meses, creo, y él se acercó, él me dijo que, pues que sí había estado duro, pero
en sus palabras, ¿no? La verdad no sé, que es algo que lo puso a reflexionar, que sí estaba fallando en muchas cosas, ¿no? Se vuelve como que el némesis de la situación porque la gente tuvo sus dos caras ese video. Eh, yo lo que te puedo decir es que fue terapia entre dos alcohólicos, fue psicoterapia entre dos alcohólicos. Él ya me había terapiado, yo lo terapié, pero fue una situación entre dos alcohólicos, o sea, lo que siempre ha habido en la AA, ¿no? Dos terapianos. La mala suerte para él fue que a él era un evento en el que había mucha gente y fue transmitido en vivo y el tipo de conductas que él tenía en la AA hizo que la gente, fue una catarsis para la gente la terapia que yo le di al compañero. Yo en ese mismo video les digo, esta no es mi línea, no es mi línea, mi padrino no se sentiría orgulloso de verme hacer esto. Lo que pasa es que él ya me había dado terapia como 4 ocasiones y yo le quería regresar, dicen el cambio, El cambio y se iba, se se salía del iba, se grupo, salía etcétera. del grupo, Entonces, etc. no encontró el modo de cómo me salgo, ya estoy bien atornillado. Pero para mí es un alcohólico, un compañero donde me dio, le di y ahí quedó. Este, entonces se abren dos aristas, el proceso que él tuvo que vivir y el proceso que yo viví. A mí me viralizó, pero la idea que la gente tuvo de mí fue esa, lo que vio en ese video, ¿no? Si tú pones atención y prestas atención a ese video, yo desde entonces yo ya les hablo de unidad, que hay que hacer la unidad, que fue la razón por la que estuve en Díaz Mirón. Yo a Díaz Mirón me invitaron a conocer y para mí la parte más atractiva que vi en Díaz Mirón, a pesar de que ya tenía 15 años en AA en aquel tiempo, es la cantidad de jóvenes que había. Fue lo que me gustó, que había muchos jóvenes. Entonces yo en mi locura o en mi parte de ser un controlador, dije, puedo trabajar con esta gente de Díaz Mirón, pero documentar a los jóvenes que están aquí. Ya este cabrón, ¿no? Ya los tiene aquí sentados, ya todos dicen que son Díaz Mirón, y yo mi intención era ilustrarlos y crear un movimiento juvenil ilustrado, donde no se agrede viejos, donde se lee y cosas así. Nada más que no calculé cosas como que la gente no quería eso, la gente que se acercaba a esa fraternidad era pues el deseo de ser un orador famoso, que todos vieran que también traía una superterapia y cosas así. Entonces, pues ahí los cálculos no me salieron y es cuando me regreso a la parte, pues a mi grupo tradicional, ¿no? Y ya después a formular lo de 3 potencias. Pero la gente se quedó con esa idea, ¿no? Pues de que es la forma en que yo me conduzco. Entonces la gente me empieza a invitar a compartir, yo me tropiezo con la oratoria gracias a ese video, porque la gente me invita por morbo, o sea, pensaban que iban a escuchar nuevamente a ese Michael, ¿no? Al que terapea, y se encuentran que no, que yo hablo de pasos, que hablo de tradiciones, que hablo de conceptos, y causa un giro esa situación y me siguen invitando, pero muchos a la fecha tienen esa idea piensan que me conduzco así y eso es algo con lo que arrastra también 3 potencias. La última vez que platiqué con él, yo lo abracé con mucha fuerza, no, no me disculpé, no porque no hubiera algo que disculparse o porque, este, o falta de humildad, ¿no? Es que fue terapia. O sea, cada compañero que me ha terapiado en la AA no se ha tenido que disculpar por lo que se tenía que decir. Yo te puedo decir que ese día yo hice oración antes, o sea, yo le dije al Señor, yo quiero lastimar al compañero, Señor. Yo lo quiero terapiar porque lo quiero lastimar y no me quiero picar las trancas, ¿no? Esa es la verdad. Dame las palabras no solo para lastimarlo, sino también para ayudarlo, porque mi deseo es lastimarlo. Yo así iba en oración en el camino. Mi deseo es lastimarlo, ¿no? Le digo, pero si se me va a dar, yo te pido también me des las palabras, no solo de lastimarlo, sino también de ayudarlo, ¿no? Y pues no sé en la mente de él que haya, pero es alguien que yo te digo,
fuera de las tribunas y fuera de las cámaras, yo conozco a este José Luis se llama, y es un tipo agradable, o sea, es alguien que también ha leído y sentados él y yo en una plática, eran pláticas buenas, eran pláticas interesantes. El problema es, él se transformaba en tribuna, o sea, no sé qué le pasaba en su psiqui, que empezaba a terapiar y a comportarse como se comportaba, pero es una persona bien distinta a nivel piso. Entonces, pues sí se ha visto él involucrado en cosas, he visto redes sociales, ¿no? Ahora con gente de Ejército Rojo y todo, pero yo la idea que tengo de él es distinta de como la gente mucha gente lo toma, ¿no? Para mí es un compañero, para mí es un doble A, para mí es un humano, para mí es un buen padre de familia, un buen esposo, pero igual que yo está roto, o sea, él también está roto, igual que yo, igual que la gente que necesitamos de la doble A. Y pues nadie sabe para quién trabaja, él hizo una fama en la que se desacreditó y de esa fama de él yo me valí para que se me empezara a escuchar, ¿no? Por morbo, la gente me invitó por morbo. Eh, Al tiempo las cosas han cambiado. Pues qué bueno que me comentas eso, al igual que tú, luego me dicen que tengo algo personal, por ejemplo, yo me gusta burlarme de Anuar porque escribe con muchas faltas de ortografía, pero pues es un hecho, y eso yo lo hago, o este personaje es así porque pues busco que pues, el padrino, no sé, dice que lee mucho, pues si lee mucho creo que debería de tener una mejor ortografía, ¿no? No las hago como dices tú con esa manera de lastimarlo, ¿no? O sea, sí, creo que al principio creo que sí era así como mencionas tú, ¿no? Ahí les va el espadazo y cercenarlos y lo que sea, pero ya después como que digo, pues es que eso los debe de motivar a que cambien, ¿no? A que, güey, pues si este güey se está burlando de cómo escribo, que mis pensamientos y hasta se burla de que no ni sé redactar, pues, pues me voy a poner pues, no sé, por lo menos a ver un video de redacción o a leer por lo menos antes lo que voy a escribir y de que me burlo de sus fotos, ¿no? Con el lápiz, ¿no? De que le tiro mucho al lápiz, que si le tengo coraje, no, yo igual, no, o sea, no les tengo nada, o sea, desconozco cómo sean ellos afuera. Lo único que yo estoy juzgando pues es su personaje que ellos muestran en tribuna, ¿no? Y si a ellos les gusta tener una imagen así, pues yo de ahí voy a seguir colgando. Qué bueno que llegaron a un buen proceder con este compañero, compañero José Luis. Y yo espero por aquí tener ya sea al Huevo, al Chaca, al Rojo, igual discutir ya fuera de todo esto, conocer sus puntos de vista. Pues bueno, es parte del show de esto de las redes sociales, como lo decíamos, y pues agradecerte, padrino, ya nos aventamos casi una hora y media y espero no haberte robado tiempo y por todo lo que me compartiste, porque la verdad aprendí mucho esta tarde, esta noche. Gracias. Sí, las personas que andamos a lo que le llaman, ¿no? La farándula de la doble A, es decir, los compañeros que andamos rompiendo anonimato en redes sociales, tenemos que estar preparados para la crítica, ¿no? Es algo que yo fui aprendiendo dolorosamente. Yo no esperaba vivir lo que estoy viviendo, no así. Yo quería ser un famoso abogado, no un orador de la doble A, y quería ser delegado en Sección México, pero bueno, la vida me trajo a esta situación. Y algo que tuve que aprender con mucho dolor, amigo, créemelo, fue tener que aceptar la crítica. Hay canales, por ejemplo, en el del Padrino Fénix, que la gente ni siquiera sabe cómo está la situación con el Padrino Alfonso, y los leo y sí me pone mal, ¿no? Me pone mal. Unos son objetivos, otros dicen pura estupidez, pero los que son objetivos me lastiman, o sea, me duele. ¿Por qué andas peleando? ¿Por qué te montas? A tu tiempo ya no nos gusta verte así, y me duelen, pero los leo porque digo, tú nada más quieres escuchar chidas, al rato te va a pasar lo que al padrino, ya no vas a querer escuchar, ni vas a estar capacitado para escuchar una cosa que vaya en contra de lo que tú piensas que es. En el canal de Casa de Locos también, durante mucho tiempo me tiraban muy duro, muy, muy duro. ¿Por qué? Porque Nelson saca el extracto solamente de donde le estoy dando terapia al compañero, pero la gente no conoce
ni toda la tribuna, ni lo que hay detrás de esa terapia. Entonces ahí también se me iban bien duro y me molestaba leerlos, me ponía mal y yo decía, y tuve que entender esto, que si voy a andar exhibiéndome en redes sociales, tengo que aprender, ¿no? A soltar la crítica, pero tomar también, ¿no? Lo que la gente está diciendo. No puedo nada más querer pura adulación, puras chidas, que es el problema de muchos líderes de tres potencias, tonto, de la AA, que se acostumbraron a rodearse solo de aduladores, pero hasta los caballos acarician antes de montarlos. Muchos se han ido a beber porque solo los adulan, los adulan, los adulan, los adulan. Entonces, a mí me gusta leer la crítica porque sí me duele, la verdad sí me duele el tipo de cosas que leo y, y al final, quiera o no quiera, estoy en el punto de la crítica, quiera o no quiera, es el precio de exhibirte, es el precio de romper el anonimato, es el precio de andar persiguiendo el prestigio, ¿no? Entonces, los que andamos rompiendo anonimato tenemos que aprender a aceptar crítica buena y crítica mala. Y pues gracias a tu canal, gracias a ti por la entrevista, por el espacio. Yo lo sigo viendo como dice la novena tradición, ¿no? Quien te elige es la autoridad y en este caso yo soy el servidor y tú la autoridad y me das la oportunidad de ocupar tu espacio y que se utilicen estos canales, amigo, para llegar a esa parte que nos une a todos, que es la transmisión del mensaje. Necesitamos una doble A ilustrada, una doble A consciente para que pueda venir ese cambio que se necesita. Y si no, pues al rato no nos preguntemos, fracasamos igual que los washingtonianos, igual que los grupos Oxford. Ahí están las experiencias dadas. Muchas gracias.